En el video anterior se trabajó la parte de las componentes normal y cortante de vector tracción. La componente normal coincide o es paralela al vector unitario normal y la componente cortante está contenida en el plano pi. Pero este vector tracción y la componente normal, cualquier vector, también el vector unitario t, el vector unitario tangencial, cualquier vector con el que se esté trabajando va a tener en general tres componentes si se trabaja con un sistema de coordenadas x, y, z. Vectores de esfuerzo. Son aquellos vectores de tracción en una partícula medidos sobre planos paralelos a los planos del sistema de coordenadas con el que se esté trabajando. Esto es una definición. Por ejemplo, S de RI, ¿por qué R? Porque es la misma partícula cuyo vector de posición es el mismo. ¿Y por qué I? Porque si el plano pi coincide con el plano paralelo a los ejes Y, Z, entonces este vector N va a coincidir con el vector unitario I, con el vector normal exterior para ese caso. Entonces, ¿qué es SDRI? Que indistintamente se va a trabajar también con esta nomenclatura que es sigma super X de R. Fuerza por unidad de área que actúa en la partícula con la que se está trabajando y en este caso está medido en un plano o sobre un plano que es paralelo al plano YZ, cuya normal va a coincidir con el vector unitario I. De manera similar, S RJ, que es sigma super Y de R, entonces en este caso es la fuerza por unidad de área que actúa en la partícula con la que se está trabajando, y en este caso está medido sobre un plano paralelo al plano XZ, cuya normal va a ser paralela al eje Y, que va a coincidir con el vector unitario J. Y de manera similar, S de RK, que sería sigma super Z de R, que entonces ese vector unitario sería el vector unitario K. Tanto S o R, como lo vamos a denominar, tienen direcciones cualquiera en el espacio. En general, como se dijo antes, van a tener tres componentes en el sistema de coordenadas con el que se esté trabajando. En algunos casos muy particulares, puede ser que coincida con uno de los ejes del sistema de coordenadas o puede ser que coincidan con uno de los planos. Pero en general, tienen tres componentes. Esfuerzos. Son las componentes de los vectores de esfuerzos en el sistema de coordenadas dado. O sea que S de RI, que es sigma super X de R, va a tener tres componentes: sigma XX en I, sigma XY en J, sigma XZ en K. Y de manera similar con los otros dos vectores tracción. Hay que recordar que los vectores tracción son fuerzas de superficie. Todas estas componentes son los esfuerzos que también dependen del sistema de coordenadas con el que se esté trabajando. Por ejemplo, sigma zx es la componente en la dirección del eje X de la fuerza por unidad de área medida sobre un plano paralelo al plano XY, cuya normal es paralela al eje Z. Esta componente que está aquí sería sigma y, que es la componente en la dirección del eje Y de la fuerza por unidad de área, que está medida sobre un plano paralelo al plano XZ, cuya normal es paralela al vector unitario J, o al eje Y en el sentido positivo. La matriz de esfuerzo. Las nueve componentes de los vectores de esfuerzo se pueden agrupar en una matriz 3×3, que se representa de la siguiente forma, donde cada una de las filas de esa matriz corresponde a cada uno de los vectores de esfuerzo. Se puede representar de esta manera o se puede representar de esta, porque los términos de la diagonal principal corresponden a esfuerzos normales y los otros 6 a esfuerzos cortantes. Se pueden llamar sigma XY o tau XY. Representación de tracciones y esfuerzos. Aunque las tracciones y los esfuerzos están asociadas a partículas de un cuerpo, se pueden representar en elementos geométricos, tanto de volumen como elementos planos.
En este caso, sería un tetraedro cuyo vértice coincide con P y con con el origen del sistema de coordenadas, y en la base de ese tetraedro es la intersección del plano pi con los planos del sistema de coordenadas, cuya normal exterior es este vector unitario n, y este es el vector tracción SDRN, que tiene tres componentes en este sistema de coordenadas, en el sistema de coordenadas dado. La convención de signos para los esfuerzos en sentidos positivos sería esta. Cada uno de ellos en el sentido positivo de los ejes. Por ejemplo, sigma XX en esta cara se considera positivo en el sentido positivo del eje X porque tiene que ir saliendo del cuerpo. Sigma XY en esta cara de la derecha se considera positivo en el sentido positivo del eje Y, y este sigma XZ se considera positivo en esta cara en el sentido positivo del eje Z. Esto es una convención de signos. Hay que ver qué pasa en las otras tres caras. Todos estos esfuerzos, sigma XX, sigma YY, sigma ZZ, son esfuerzos normales, porque son perpendiculares a los planos definidos por el sistema de coordenadas, y el efecto físico sobre el cuerpo en estudio va a ser tracción o compresión. Todos los demás son esfuerzos cortantes porque están contenidos en dichos planos, paralelos a los planos del sistema de coordenadas. Por ejemplo, si se trabaja con el plano paralelo a YZ, este plano que está acá, la componente normal coincide con el vector unitario Y, la componente normal de en este caso sería sigma XX, y la componente cortante sería, por Pitágoras, la suma vectorial de estos dos vectores. O sea, sería la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de esos dos esfuerzos, de sigma XY y sigma XZ. Una vista frontal de este paralelepípedo es algo así, donde el centro volumétrico coincide con la partícula P. Si sigma XX en esta cara va para la derecha, en la otra cara tiene que ir a la izquierda para que haya equilibrio, de manera similar con sigma YY, que abajo sería hacia abajo para que haya tracción. En esta cara y en esta cara, estos sentidos coinciden con los sentidos positivos de los ejes, y en las caras contrarias, en el sentido contrario. Más adelante vamos a ver por qué es que este cuerpo, este paralelepípedo con el que se está trabajando, esta partícula o este medio continuo con el que se está trabajando, tiene que estar en equilibrio. Estos esfuerzos son normales y los otros son esfuerzos cortantes. Ecuaciones de equilibrio. Se tiene el paralelepípedo de dimensiones delta X, delta Y y delta Z. Acá se representa sigma DRI y en la cara opuesta sería SDR menos I, porque tiene que haber equilibrio en estas dos caras. Y aunque no se puede hacer sumatoria de esfuerzos, sino de fuerzas, pero como hay una relación directa vectorial entre el esfuerzo y la fuerza, se sabe entonces que este vector que está aquí y este tienen que ser contrarios por la primera condición de vector tracción. En todas las caras hay vectores de esfuerzos, pero aquí solo se están representando estas dos para no sobrecargar la figura. Este elemento se considera infinitesimal, pues se puede suponer
que la fuerza que actúa sobre cada una de ellas se ubica en el centro de cada una de esas caras y que además actúa una fuerza de volumen aplicada en el centroide, que sería la partícula, nuestra partícula P con la que se ha estado trabajando. Fuerza es diferente a esfuerzo. Para llevar la fuerza al esfuerzo, hay que hacer esta multiplicación, porque esfuerzo es igual a fuerza entre área. Entonces, si se tienen esfuerzos y se quieren calcular las fuerzas, se multiplica ese esfuerzo por el área donde está ese vector. Y tanto la fuerza como la fuerza de superficie tienen componentes en el sistema de coordenadas con el que se está trabajando. Lo primero se transforman los esfuerzos en fuerzas. Luego, en el límite, cuando el elemento tiende a la partícula, o sea, cuando las dimensiones delta X, delta Y y delta Z tienden a cero, se hace una sumatoria de fuerzas igual a cero y sumatoria de momentos igual a cero en la figura, en P. Pero realmente no es igual a cero, es igual al vector nulo, cada una de estas ecuaciones. Una vez que se hace tanto el equilibrio de fuerza, se obtiene esta ecuación en derivadas parciales, que se puede escribir de cualquiera de las dos formas, y en la ecuación de momentos, lo que se encuentra es que sigma xy es igual a sigma yx, sigma xz es igual a sigma zx, y de manera similar, sigma yz es igual a sigma zy. Estas dos ecuaciones se tienen que verificar en el 100% de los casos, porque nuestro medio continuo debe estar en equilibrio. ¿Cómo se llega a estas expresiones? Primero, se calcula el área en cada una de las caras. Luego, en cada una de las áreas se escribe el vector de tracción asociado a ella. Luego se transforma ese vector tracción en fuerza multiplicando el esfuerzo por área. Luego, aplicando la propiedad de vector tracción, que es S de R I es igual a menos S de R menos I, y con este cambio de variable se obtiene entonces las fuerzas más simplificadas, y en el límite, cuando delta X, delta Y y delta Z tienden a cero, se hace sumatoria de fuerza igual al vector nulo, dividiendo por el volumen del elemento. Esto es cuando el paralelepípedo tiende a la partícula. Se tiene esta expresión dividida, y entonces de aquí se obtiene la expresión de derivadas parciales que representa la ecuación de equilibrio de fuerza, donde S de RI, la derivada parcial respecto de X, más la derivada parcial de CRJ respecto de Y, más la derivada parcial de CRK respecto de Z, más la fuerza de volumen, tiene que ser igual al vector nulo. El equilibrio de momentos se hace algo similar, tomando momento en la partícula. Si se toma momento en la partícula P, que coincide con el centro geométrico del paralelepípedo, la fuerza de volumen no produce momento, y los esfuerzos normales sigma xx, sigma yy y sigma zz tampoco producen momento, y en el límite, cuando el paralelepípedo tiende a la partícula, se obtiene entonces esta relación. Esto lo que indica es que la matriz de esfuerzo es simétrica. La simetría de la matriz de esfuerzo. O sea que S sigma de XY es igual a sigma YX, y de manera similar con los otros dos esfuerzos cortantes. Ecuaciones diferenciales del equilibrio de fuerza. Al tener estos vectores, que son los vectores de esfuerzo, si cada uno de ellos se deriva aplicando la ecuación de equilibrio de fuerza, lo que se va a tener es que la derivada de un vector es otro vector. O sea que se tiene que la derivada de sigma x, sigma super x de R va a tener tres componentes. Una componente en Y,
una componente en J y una componente en K. Y de manera similar con las otras dos. Y la fuerza de volumen también va a tener tres componentes. Si se deriva, entonces se va a tener la derivada parcial de sigma xx respecto de x. Vamos agrupando todas las componentes en y, en el vector unitario y, que es paralelo a nuestro eje x. La derivada parcial de sigma yx respecto de y, más la derivada parcial de sigma zx respecto de z, más la componente x de la fuerza de volumen, es igual a cero. Aquí sí es igual a cero porque esta ecuación es escalar. De manera similar, con J, derivada parcial de sigma xy respecto de x, derivada parcial de sigma y respecto de y, derivada parcial de sigma zy respecto de z, y la componente y de la fuerza de volumen. Y de manera similar con la otra componente, que sería asociada con la componente paralela al eje z. Cuando la función o las expresiones son muy largas, es recomendable trabajar con estas ecuaciones diferenciales, pero en general se puede trabajar directamente con la ecuación de equilibrio tal cual como está aquí, recordando que cada una de estas derivadas tiene tres componentes en general, IJK, y que la fuerza de volumen también en general tiene tres componentes, IJK. Relación entre las tracciones y los esfuerzos. Se tiene el tetraedro, donde esta base del tetraedro es la intersección del plano pi con los planos del sistema de coordenadas, cuyo vector unitario n exterior es este que se muestra acá, que es perpendicular a la base del tetraedro que coincide con el plano pi. Esta doble línea roja que está aquí representa la altura del tetraedro, que va desde P, que es el origen del sistema de coordenadas y coincide también con el vértice del tetraedro hasta la base. Rx, Ry y Rz son estos vectores que están acá, que van desde la partícula hasta el centro de cada cara. El área de la base del tetraedro es A sub n, y a cada una de las áreas, de estas áreas triangulares, en los planos del sistema de coordenadas, se le va a dar el nombre del eje que es perpendicular a ella. Por ejemplo, esta cara vertical que está aquí se va a llamar a su x, porque su vector, su eje perpendicular es el eje x. Se calcula la fuerza sobre cada una de esas caras, suponiendo que se distribuye uniformemente sobre cada sección. Se considera una fuerza de volumen que actúa en el centro geométrico del tetraedro. Y en el límite, cuando H tiende a cero, la segunda ley de Newton se calcula que es fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, tienen las tres componentes del vector unitario. Vectorialmente, el área sería A sub n por el vector unitario n, y se proyecta esta área para calcular A sub x, A sub y y A sub z. Simplemente es la proyección de A sub n sobre cada uno de los planos del sistema de coordenadas y se hace mediante producto escalar. Se calcula entonces cada una de las áreas. Aquí se tiene entonces el área, el vector de tracción asociado a cada una de esas áreas. Luego se convierte el esfuerzo en fuerza multiplicando el esfuerzo por área, el vector tracción por cada una de las áreas, y se aplica la primera propiedad del vector tracción, que se recuerda que lo que dice es que SDRI es igual a menos SDR menos I. El peso específico del cuerpo es peso sobre volumen. El peso es la masa por la gravedad. La densidad es masa por volumen. Se hace una relación entre todos esos términos. El volumen del tetraedro es un tercio del área de la base por la altura.
O sea que la masa ahora está en función de ese volumen del tetraedro y se hace entonces en el límite cuando H tiende a cero, o sea, cuando el tetraedro tiende a P, cuando tiende a la partícula, se hace entonces la sumatoria de fuerzas, se divide entre el área sub n y lo que se va a obtener es esta expresión que está acá, que S de Rn menos S de Ri por Nx menos S de Rj por Ny menos S de Rk por Nz es igual al vector nulo. Se escribe de esta manera, recordando que ese vector, que cada uno de estos vectores tiene en general tres componentes en el sistema de coordenadas. Entonces se puede escribir de la siguiente manera. Se hace entonces esta multiplicación y se tiene que la componente x de este vector tracción sería sigma xx por nx más sigma yx por ny más sigma zx por nz y de manera similar las otras tres componentes que se pueden agrupar matricialmente de esta manera, donde esta matriz que está aquí es la matriz traspuesta, la matriz de esfuerzo traspuesta. Este es el vector tracción, este es el vector unitario n, o sea que la relación tracción-esfuerzo es esta, que S de Rn es igual a la matriz de esfuerzo traspuesta por el vector unitario n. Pero como la matriz es simétrica, la traspuesta es igual a la sin transponer, y entonces la ecuación de Cauchy, que es la relación tracción-esfuerzo, lo que dice es que el esfuerzo, o sea, S de Rn es igual a la matriz de esfuerzo multiplicada por el vector normal. O sea que si se tiene el esfuerzo y la matriz de esfuerzo, lo que se necesita es definir cuál es el plano con el que se va a trabajar para tener especificada cuál es el vector normal exterior a ese plano y se puede calcular el vector tracción asociado con cualquier plano. Esta ecuación se tiene que cumplir en el 100% de los casos. Y por último, relación tracción-esfuerzo y la función de Airy. La función de Airy es una función escalar solamente en el caso plano que depende de x, de y o de θ y r. Entonces se calcula cada uno de los esfuerzos, por ejemplo, sigma de xx sería la derivada segunda de phi, o sea, de la función de aire respecto a y dos veces. Sigma y es la derivada segunda de phi respecto a x dos veces. Y el cortante, que es sigma xy, que es igual a sigma yx, sería menos, esto es menos de la fórmula, la derivada segunda de la función de aire respecto a y respecto a x, o respecto a x y respecto a y, matemáticamente el resultado es exactamente el mismo, y la matriz de esfuerzo queda de esta forma, porque es un caso plano. Con esto se termina la parte teórica del tema de tracciones y esfuerzos.